libro ¿Están con nosotros o están con los terroristas? El efecto Al-Qaeda y la guerra de Irak en América Latina. Esta investigación doctoral demoró casi 6 años de trabajo y busca ser un aporte para la discusión de temáticas actuales y de análisis de fenómenos globales determinantes y modeladores de las relaciones internacionales y de la seguridad a nivel mundial. Su autor, el señor Gonzalo Montaner Peralta, es doctor en estudios americanos con mención en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en seguridad y defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Es también periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Viña del Mar. Trabajó como periodista en Canal 13 y Televisión Nacional de Chile, donde cubrió las áreas política, defensa e internacional. Es experto en materias de seguridad, terrorismo y análisis estratégicos vinculadas a conflictos internacionales y violencia política. Su trayectoria profesional lo ha llevado a trabajar en alrededor de 40 países de Europa, Medio Oriente, Norte de África y América, destacando zonas en conflictos como Irak, Siria, el Líbano, así también Estados Unidos y Rusia. Es así que nuestra academia se honra en presentar esta interesante publicación de uno de sus distinguidos exalumnos, el doctor Montaner, la cual viene a incrementar la producción intelectual en el ámbito de los estudios estratégicos. Les recuerdo que durante la transmisión sus micrófonos y cámaras de video se mantendrán apagados. Antes de iniciar entonces con la presentación del libro, invito al subdirector académico de la ANEPE, señor Luis Farías Gallardo, para entregar unas palabras de bienvenida. Subdirector. Muchas gracias, Silvana. Un saludo en primer lugar a nuestro invitado especial el día de hoy, al profesor Gonzalo Montaner Peralta, autor del libro que vamos a presentar el día de hoy, a Miguel Navarro, quien también desde el jefe del Centro de Investigación y Estudios Estratégicos de la ANEPE, quien va a hacer la presentación, y a todos quienes están en este momento incorporados e incorporándose a este evento. Un saludo muy cordial de parte del director también de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, que no ha podido estar por razones de fuerza mayor hoy día, y me ha encomendado que extienda este saludo y este agrado de estar en esta actividad. El tema que trata el libro del doctor Montaner, voy a hacer solamente un comentario muy general, porque para eso va a estar después quien va a presentar el libro más en detalle, pero quisiera señalar que para la ANEPE, en su misión de ser un centro de pensamiento en temas políticos y estratégicos vinculados a la seguridad y la defensa, por supuesto que este es un tema de gran importancia. Para quienes hace algunas décadas atrás habían mencionado prácticamente ya y anunciado un poco el término de la conflictividad y de las guerras en el mundo, la verdad es que las últimas décadas han demostrado que el mundo sigue siendo sigue estando en conflicto. Los conflictos han cambiado, se han modificado, han aparecido nuevos actores, pero la situación y la problemática de la conflictividad sigue estando presente. Y este actor nuevo que tenemos hoy día en el sistema internacional, que es el terrorismo y especialmente Al-Qaeda como uno de sus representantes más significativos a partir de las caídas de las Torres Gemelas el 2001, ha generado una irrupción prácticamente de un nuevo y ha configurado un escenario distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. En lo personal, uno también tiene la experiencia durante los últimos 20 años de haber visto cómo el mundo se ha ido de alguna manera, o el sistema internacional y los países se han ido viendo afectados por este fenómeno. La guerra de Irak es uno de los hitos importantes que generaron, ¿no es cierto?, un cambio fundamental con todo lo que ello significó. No solamente en el ámbito del Medio Oriente, sino que también con impacto en todos los países de alguna manera. Y por eso es interesante ver esta nueva creación, este nuevo producto, ¿no es cierto?, de la creatividad humana a través de este interesante libro, escuchar un poco y saber cómo se nos plantean estas nuevas variables, estos nuevos
estos nuevos hechos que van ocurriendo y que da paso a análisis que son muy necesarios para poder entender cada vez en mejor forma el mundo que nos rodea y cómo eso también afecta a los países de Latinoamérica y en particular a nuestro país. Esa mirada es quizá lo más novedoso que vamos a ver aquí y bueno, un agrado finalmente de poder escuchar lo que vamos a ver a continuación. Estaremos muy atentos y por supuesto que le agradecemos desde ya al profesor Gonzalo Montaner, no solamente por haber publicado este libro, sino que además por habernos invitado a participar en su difusión, que es lo que esperamos hacer con el mayor agrado y con todas nuestras capacidades para poder presentarlo, además de que es un ex alumno nuestro, así que esperamos también no solamente tenerlo hoy día, sino que en el futuro también, ya sea en conferencias, en clases o en alguna otra instancia. Da gusto ver cómo la NEPE de alguna manera también va aportando a el desarrollo de las personas y cómo van avanzando hacia el futuro. Así que muchas gracias, profesor, y dejo con ustedes a Silvana para que siga con el programa. Por mi parte, un gran abrazo a la distancia, como ocurre en estos tiempos, y estamos con ustedes con mucho agrado. Muchas gracias, subdirector. Hoy, en tiempos donde los fenómenos sociopolíticos han removido la estabilidad y la gobernabilidad de países tan dispares como el Líbano, Ecuador, Irak, Irán, Francia y Chile, entre otros, es necesario comprender y conocer experiencias recientes en que la violencia y el terrorismo son expresiones que deben ser abordadas desde sus causas y efectos. Para ahondar más en este trabajo de investigación, dejo con ustedes al jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la NEPE, señor Miguel Navarro Mesa, quien realizará la presentación del libro de nuestro exalumno, doctor Gonzalo Montaner, titulado ¿Están con nosotros o con los terroristas? El efecto Al-Qaeda y la guerra en Irak. Profesor. Muchas gracias, Ivana. Bueno, en realidad para mí es un gran honor, debo reconocer, y estoy agradecido a NEPE por haberme permitido comentar y presentar este libro que fue escrito por Gonzalo Montaner, antiguo alumno, pero también amigo, y con quien nos ha tocado trabajar en distintas instancias, siendo alguna de las más importantes de los sucesivos libros de la defensa que el Ministerio ha editado desde mediados de la década de los 90. Obviamente, este es un tema relevante desde el punto de vista de la seguridad internacional. El libro en sí es un estudio sumamente acucioso, detallado, además escrito con un tono ligero, una pluma ágil y rápida, lo cual es importante en el campo de los estudios estratégicos y inusual también en el campo de los estudios estratégicos. Y obviamente se centra en lo que fue, de alguna manera sigue siendo, Al-Qaeda como fenómeno terrorista, el efecto que esto provocó en el sistema internacional, especialmente la reacción que tuvo Estados Unidos, la reacción del sistema internacional a lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, provocó un enorme impacto, según es bien sabido, provocó una ola de emocionalidad positiva, diría yo, a favor de Estados Unidos en contra del fenómeno terrorista. Y Gonzalo analiza esto con mucha perspicacia y sutileza en términos de cómo aprovechó la administración Bush este fenómeno, esta circunstancia, para extender su poderío en una lógica unipolar, que es la que existió a contar de 1990 en el sistema internacional, luego de terminar la Guerra Fría, y cómo la administración Bush hábilmente, de forma sutil en algunos casos, menos sutil en otras, utilizó esta guerra contra el terrorismo, como se le denominó por la administración norteamericana, como un instrumento de penetración, de incremento de poder, en un escenario que le era favorable, porque todavía no se había reestructurado el conflicto global que había ocurrido durante la Guerra Fría, lo cual lo analiza Gonzalo también, pero que al momento del episodio de las Torres Gemelas no se había reestructurado. Ahí hay varios puntos que merecen una particular mención. Sin embargo, una cuestión muy central, digamos el planteamiento diría ser central en el libro, es cómo
Al-Qaeda, la guerra contra el terrorismo, tuvieron efecto en América Latina. Esto es un caso un poco conocido desde los primeros días del conflicto. De hecho, desde el siguiente día del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos solicitó informalmente y obtuvo también informalmente el apoyo de la mayoría de los países latinoamericanos frente al nuevo escenario estratégico que se le presentaba. En esto, por supuesto, América Latina no fue distinto del resto de los estados del sistema internacional, en que estaban profundamente impactados la masacre, la brutalidad, el ataque, la espectacularidad y el hecho que fuera transmitido en vivo por la televisión. Todo esto se combinó para tener un efecto tremendamente emocional. La emocionalidad dominó incluso a la racionalidad o al realismo político durante algunos días, meses o quizás algunos años en la lucha contra el terrorismo. A la lógica política fría y al realismo, que es propio de muchas naciones, primó la emocionalidad, algo inusual en las relaciones internacionales. Son pocos los casos en que esto ocurre, y este fue uno. Es muy digno de estudiarlo y Gonzalo lo hace muy bien. Desde ese punto de vista, el libro además se concentra, así tal como lo había dicho antes, en el efecto que tuvo en América Latina. Y aquí fue muy curioso, porque si bien efecto, como dije unos minutos atrás, América Latina se sumó al concierto mundial al principio, pero lentamente comenzó a involucionar en este sentido, o a evolucionar de una manera distinta, depende de cómo uno quiera plantearlo, en términos de irse alejando de la posición norteamericana, y esto llega a un punto culmen, a un punto de inflexión, cuando Estados Unidos plantea la invasión a Irak. Y ahí, según bien sabido, por lo menos en la opinión pública especializada, Chile se opuso. La administración del presidente Lagos se opuso, propuso vías alternativas, y en definitiva la mayoría de los países siguieron el liderazgo de Chile en esto y el liderazgo que también tomó México en este mismo asunto, en la lógica que eran México y Chile eran en ese momento miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y generaron una reacción en contra de Estados Unidos en su intento de obtener apoyo en la OEA, que era menos relevante, era importante pero menos, pero sobre todo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que entender que en la guerra de Irak, Estados Unidos trató de legitimar la guerra de Irak, la invasión a Irak, bajo el pretexto de que Irak tenía armas de destrucción masiva y que además Irak era, en cierto modo, una de las bases de apoyo logístico y de fundamento político de Al-Qaeda. Bueno, en definitiva, Estados Unidos no obtuvo el apoyo del Consejo de Seguridad, desde ese punto de vista no pudo legitimar internacionalmente su acción. No obstante, y haciendo gala de su condición de gran potencia, y esto es importante tenerlo presente, invadió de todas maneras. Y por supuesto, esto no tuvo costos para Estados Unidos, sino que más bien tuvo costos para aquellos que no lo apoyaron, incluyendo Pacheco. Así es que desde ese punto de vista, el realismo político imperó en esto. En definitiva, las grandes potencias no necesitan del apoyo del Consejo de Seguridad, no necesitan realmente de la opinión pública internacional, y quisiera en esto hacer un símil que es importante tenerlo presente. Goethe dijo una vez que los grandes hombres estaban por encima de la moral y el derecho, y uno podría decir, más o menos similar, que las grandes potencias están por encima del derecho internacional y por encima de la moral internacional. Se salen con la suya, dicho de otra manera. Esto ocurrió exactamente en el caso de la guerra de Irak, pero desde el punto de vista político, y eso Gonzalo lo analiza muy bien, se produce esta inflexión en las relaciones de seguridad de Estados Unidos con el resto de los países de América Latina. Hay que entender que Chile durante los años 90 había tenido una cercanía extrema con Estados Unidos, y que no es menos cierto de que el año 2000 en realidad, Chile hizo una apuesta estratégica, una alianza estratégica con Estados Unidos, al empezar a adquirir masivamente equipamiento militar americano. Esto probablemente no fue muy entendido en Chile en ese momento, pero esa fue la realidad. Hizo una apuesta estratégica. Sin embargo, 2 a 3 años después, el gobierno chileno se opone a una aventura internacional de Estados Unidos, genera consensos a propósito de esto en la lógica del multilateralismo, que es propio de la política exterior chilena,
y de alguna manera conflictúa, esto entra un poco en conflicto con esta apuesta estratégica que había hecho 3 años antes. Esto no es inusual en la política exterior chilena, de manera que no hay que sorprenderse con estos giros, cambios y a veces falta de sintonía entre una decisión y otra. Esto no es nada inusual, pero ocurre en este caso. Y hay un punto que también deseo enfatizar, que es el hecho de retrotraer esto a una situación más actual. Porque en este momento en que se discuten nuevos planteamientos estratégicos en Chile, una de las cosas que se ha planteado a nivel académico, no en esta academia, debo reconocer, en otras instancias, no en esta, es una cierta irrelevancia estratégica de Chile, en el sentido que la situación internacional, la situación estratégica internacional actual, caracterizada por una neoguerra fría o segunda guerra fría, como se le denomina hoy día en la cátedra comparada, esta guerra fría y este escenario internacional convulso que hay en el mundo, que combina conflictos de viejo cuño, conflictos, lucha hegemónica entre grandes potencias, más fenómenos terroristas y una serie de otros factores, no afectarían a Chile. Chile estaría a salvo de esto por una extraña burbuja jurídica, política y un poco, si se quiere, cándida. Chile estaría a salvo, pero lo que hace Gonzalo en este libro es demostrar que este fenómeno, esto no es así, que un fenómeno tan distante como fue primero que nada el ataque a las Torres Gemelas, en segundo lugar en la guerra en Irak, una situación tan distante, tuvo efectos sobre las relaciones estratégicas y las relaciones de seguridad de Chile. Eso yo creo que es un elemento que hay que destacarlo. El país no está a salvo, el país no está en una burbuja estratégica como algunos han planteado, sino que por el contrario, Chile es un actor relevante del sistema internacional. Y como actor relevante, pues eso tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Y los inconvenientes que tiene es que están sometidos a los avatares del sistema internacional. Aquí hay que entender que el país es todavía una potencia media en el sistema internacional y una de las características de las potencias medias es que están muy sometidas a los avatares del sistema internacional, pero tienen menos capacidad de influencia en ese sistema. O sea, hay un desequilibrio entre los riesgos que le genera el sistema internacional y la capacidad de influir en ello. Eso es un elemento que es propio de las relaciones internacionales de seguridad, hoy día como ayer, pero en la actualidad es un poco más fuerte esto, y ese es un elemento que hay que destacarlo, porque creo que es importante en los debates actuales y los que se vienen sobre la posición estratégica de Chile y su influencia en el sistema, y también su vulnerabilidad a los avatares que tiene el sistema internacional. Entonces, todo esto parece sumamente bien analizado. A mí me pareció especialmente interesante, todos interesantes, debo reconocerlo, todos interesantes, pero los capítulos 5 y 6, que son Chile y México contra la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue una disputa enteramente política y diplomática, que me pareció sumamente interesante, y el capítulo 6, que proyecta esto hacia América Latina en general, que es América Latina y la guerra contra el terrorismo, el rol de la OEA y los Estados partes. Yo creo que eso es muy interesante, son capítulos que me parecieron muy interesantes porque traen un fenómeno distante, un fenómeno terrorista distante, que ocurre en el hemisferio norte. El ataque a las Torres Gemelas se produce desde aeronaves que despegan desde el territorio norteamericano y atacan propio territorio norteamericano, aunque las aeronaves ya no estaban bajo control de sus tripulaciones, ese es un elemento, pero retrotrae y trae hacia Chile un fenómeno de seguridad global y demuestra cómo esto nos afectó, y eso es lo que, insisto, es un elemento que hay que destacarlo porque sigue teniendo efecto, ya no es Al-Qaeda, pero es la desregulación del sistema internacional actual, es la neoguerra fría, esta confrontación entre Estados Unidos contra Rusia y contra China, y que la vemos hoy día, sale hoy día en el diario la reacción de Rusia y las expectativas, o la falta de expectativas de Rusia en el summit que va a haber pronto entre Biden y Putin. Bueno, eso viene hoy día, y esa inevitablemente nos está afectando. Y esto, el libro destaca mucho un fenómeno que tiene ya una característica histórica, pero que se proyecta igualmente hacia hoy día. Todo esto está en el libro de Gonzalo, y por lo tanto no me queda sino recomendarlo sin ambaje. Como decía una muy antigua publicidad, a propósito de otro tema, decía, el libro es muy bueno, se lo recomiendo, amigo. Y hoy día se lo recomiendo, amiga, también. Nada más.
Muchas gracias, profesor. Después de esta interesante y destacada presentación, invito al autor del libro, doctor Gonzalo Montaner Peralta, para que haga su respectiva exposición. Gonzalo, por favor. Muchas gracias, gracias por el espacio y bueno, contarles un poco que este trabajo es una investigación doctoral donde hay una mezcla de elementos, hay elementos que son científicos con lo que puede ser una experiencia en terreno. Y de ahí nace esta investigación doctoral que va trabajando, como señalaba muy bien Miguel, va tratando temas internacionales que competen, en este caso a la región América Latina y también a Chile. En esta línea yo hago un punto que de este libro, precisamente mucha discusión, muchos de los trabajos, muchas de las reflexiones son hechas acá en ANEPE. Hay un capítulo prácticamente que recoge la tesis de magíster que hice acá. Yo creo que es de interés un poco tener esta conversación más que una exposición con nuestros, digamos, con nuestros colegas, con los alumnos, digamos, para poder empezar a trabajar. Yo más o menos quiero explicar, como es una investigación doctoral y estamos en un espacio de discusión más de carácter académico, voy a tratar un poco de explicar cómo se elabora el trabajo y cómo se va construyendo. Es decir, este trabajo se construye desde lo que son las aulas como ANEPE, pero también se construyen desde lugares tan remotos como puede ser Damasco en Siria, lo que puede ser Beirut en el Líbano, lo que puede ser en una biblioteca en este caso de Londres o en Francia. Es decir, hay mucho trabajo en terreno. Yo ya tengo acá algunos apoyos que uno va viendo que en este contexto, este libro tiene una investigación, como se indicó, duró casi 6 años. Este libro tiene como aspecto central es tratar de conocer cómo el proceso de guerra contra el terrorismo se instala en América Latina. Esa es la pregunta de investigación, digamos, es el motor de este trabajo de investigación. Y uno va viendo que en este espacio es un tema que, si bien se ha tratado, no se ha profundizado en una forma, digamos, para poder abrir un debate y sacar ciertas lecciones que podrían ser aprendidas. Acá lo que vemos nosotros es que se instala una estrategia que es la guerra contra el terrorismo y se inicia un proceso inédito de securitización. Y este proceso inédito de securitización se inicia con la instalación de un agente no estatal como Al-Qaeda. Es decir, eso más o menos trata en líneas generales lo que es este libro. Ahora, ¿en qué se trabaja? Hay campos y unidades de análisis que nosotros estamos viendo. Esto es un área de relaciones internacionales que tiene que ver con la diplomacia, con la política exterior, con la seguridad y el terrorismo. También la unidad de análisis en este caso es México, Centroamérica y Sudamérica, porque en el fondo nos interesa en cómo afecta a la región. Es decir, y siempre entendiendo la región como diversa y con políticas que son bastante distintas entre los mismos países. Es decir, una cosa puede ser la postura de Colombia y otra puede ser la postura de Brasil. Y lo que se busca, de alguna manera, se intenta conseguir una especie de posición, de establecer la visión general con respecto a cuál es la postura de la región, y particularmente de México y Chile, frente al tema de la guerra de Irak, que es uno de los eslabones fundamentales en lo que es la estrategia de guerra contra el terrorismo. Como ideas generales, uno tiene que entender, como señalaba muy bien Miguel, que en ese minuto, cuando cae las Torres Gemelas, ese fatídico 11 de septiembre, que este año se cumplen 20 años, uno ve que de alguna manera Estados Unidos logra una autoritas moral, cuando Estados Unidos tenía el mayor poder militar, económico, de política exterior, es decir, una simetría y una potencia prácticamente unipolar. Uno va viendo cómo Estados Unidos en ese minuto empieza a instalar esta estrategia y cómo los países de alguna manera también en un primer momento se aliaron a esa estrategia, siguieron esa estrategia con el fin de detener y capturar a lo que es Al-Qaeda y Osama Bin Laden como los autores directos de lo que fueron estos ataques. Entonces uno dice, pese a este enorme poder, en un minuto, en una instancia posterior, este poder no fue suficiente para poder dominar lo que fueron los espacios de política exterior, y esta suerte de aliarse fue en un primer momento, pero esto fue cambiando. Esto es una de las ideas centrales. Y lo otro es que esencialmente en este proceso que fue paulatinamente cambiando la postura, no solamente en los foros internacionales, sino que en el Consejo de Seguridad, es que cuando justo Chile y México
juegan un rol de, digamos, un momento especial de ser parte no permanente del Consejo de Seguridad. Son jugadores globales dentro de este tablero de ajedrez global y ponen una encrucijada a Chile y México con Estados Unidos cuando Chile se estaba jugando lo que era la firma del Tratado de Libre Comercio y México se estaba jugando lo que era la ley de inmigración. O sea, había mucho en juego. Estas son las dos ideas centrales de cómo el libro aborda dos instancias o dos aspectos que son relevantes dentro de lo que es la estrategia de guerra contra el terrorismo. Luego de eso, uno va viendo que el libro, como es una investigación doctoral y que se transforma en libro, tratamos de enfocarlo en distintos capítulos. El primer capítulo tiene que ver cómo la agenda de seguridad, finalmente el sistema internacional, se hipersecuritiza, es decir, todos los temas, por ejemplo, relacionados con lo que tiene que ver con lo que es, por ejemplo, los aspectos relacionados con aduanas, cultura, sociales, militares, todo eso se va securitizando porque uno va estableciendo que lo que importa, que los autores lo que dicen, o lo que dicen los tratados, o lo que se conversa, lo que se estudia, todo lo que es la literatura respecto a eso prácticamente está relacionado con temas de seguridad. En segunda instancia, lo que vemos también es que se instala el tema del terrorismo a nivel internacional, de cómo el terrorismo como método se establece como uno de los puntos esenciales de lo que son los estudios internacionales. Luego, en un capítulo que para mí quizá uno de los más interesantes y que tiene que ver con un trabajo permanente que hice acá cuando fui alumno como parte de la ANEP, en este caso yo trabajé mucho lo que era el terrorismo religioso, particularmente lo referido al yihadismo, y acá se genera un poco cómo la yihad, cómo el yihadismo como idea se va penetrando lo que son los asuntos de seguridad. Luego, en otro capítulo, que es el capítulo 4, que tiene que ver con la guerra contra el terrorismo, se plantea cómo se instala, cómo Estados Unidos va nutriendo esta agenda, va trabajando en esta agenda y va instalándola de una forma que va prácticamente globalizando esta posición de idea imperial dentro de lo que es el orden. Luego, lo que mencionaba el profesor Navarro, que hay dos capítulos que tienen que ver con Chile y México, cómo juegan, y lo que planteaba en este tablero de ajedrez, cómo juegan en este rol de asimétrico totalmente con Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad, donde prácticamente las presiones fueron a todo evento y a todo nivel. Y por último, lo que hace esta investigación es tratar lo que es América Latina y la guerra del terrorismo. Finalmente, si ese rol, a través, por ejemplo, de instancias como la OEA y los propios estados, cómo fueron jugando esa situación. Finalmente, el libro lo que revela es la tensión que existe entre, como mencionaba, Estados Unidos y América Latina, es decir, se da una paradoja bastante interesante, que es como les explicaba, que cuando Estados Unidos tenía el mayor poder, la mayor influencia en la región, finalmente México y Chile dicen, no vamos a la guerra de Irak. Y ese punto quizá es uno de los temas más relevantes dentro de lo que ha sido la política exterior de nuestro país, debido a que finalmente en ese conflicto de guerra de Irak, como todos saben, murieron 500.000 personas. Y Chile y México dijeron no a la guerra. Es decir, esa posición política de Estado, que si bien la impulsó el presidente Lagos, tiene que ver con todos los partidos políticos, desde la UDI hasta el Partido Comunista. Todos los partidos de alguna manera se plantearon detrás de esta política de Estado y se plasmó esta posición en lo que fue el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con este no a la guerra. En esta vorágine yo me quiero detener un poco en los capítulos que mencionaba el profesor Navarro, que para poder llegar a esta conclusión del no de América Latina y particularmente de Chile, se hizo un estudio, un análisis prácticamente de declaraciones, resoluciones, actas y documentos de la OEA. Prácticamente fueron 73 documentos que estudiamos, se procesaron, se analizaron mediante distintos instrumentos y metodología, y además se reconstruyó el debate dentro de lo que fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de las actas, es decir, se trabajó con fuentes primarias y fuentes secundarias. Y se pudo establecer que prácticamente el país tomó una posición, pero la región, América Latina, prácticamente la mayoría no apoyó la guerra, pero hubo un sector relevante y países importantes de la región, como Colombia, que sí la apoyaron. Pero sin embargo, mayoritariamente hubo un no a la guerra.
Y cómo establecemos, cómo se hace este análisis, finalmente son por la documentación que establecemos en los distintos foros internacionales. Y lo que vemos, por ejemplo, en este caso, aquí a modo de, estas fueron las posiciones recogidas de cuál era la posición de cada país individualmente frente al tema de la guerra de Irak. Y uno va viendo que países como Colombia la aprobó, El Salvador, incluso países que aportaron tropas al conflicto de Irak. Y otros países como Argentina, Brasil, indicaron no apoyar la guerra. Finalmente, el tiempo, y uno va viendo, por ejemplo, lo que fue el informe Chilcot de Gran Bretaña, que finalmente se planteó a Reino Unido que fue un error haber ido a la guerra. Es decir, como una decisión que debe ser estudiada, que debe ser analizada por un Estado, finalmente resulta y se trasunta en lo que pueden ser víctimas fatales o víctimas de un conflicto dramático como el que fue Irak. Se fue finalmente por armas de destrucción masiva, esa era la excusa, y también se planteó el tema de que habían nexos con Al-Qaeda, de grupos kurdos que operaban en el norte de Irak, y finalmente no se plasmó. Bueno, acá por ejemplo les muestro otra herramienta que se utilizó, que fue análisis de discurso crítico, y ustedes ven que en todas las columnas prácticamente hay cero, es decir, no hay ni una sola mención a temas como Saddam Hussein, a temas de Irak, guerra contra el terrorismo, yihad, islam. Solamente un análisis que se plasmó como una herramienta de análisis de discurso, y los resultados son sorprendentes. Es decir, en prácticamente 73 documentos de la OEA y en otros documentos accesorios no hay una sola mención. Es decir, cuando uno plantea esto, uno dice, ok, ¿qué está pasando? ¿Que hay una anomalía o hay una tendencia que establece esto? Bueno, el libro tiene un montón de ideas o conclusiones que se pueden ir estableciendo, y aquí hay ciertos hallazgos. Es decir, claramente la agenda de estudio de seguridad en el sistema internacional después del 11S hubo un proceso dramático desde el punto de vista de lo que es la securitización. Después el terrorismo, que es un aspecto que incluso lo podemos ver desde el punto de vista internacional, regional y local. El terrorismo es un método, no es una ideología. Y prácticamente es altamente complejo buscar una definición, porque la definición es la no definición. Y como dijo un profesor Ospina, un general colombiano, decía, el terrorismo es simplemente conveniencia política. Y quizá es el aspecto más cercano a lo que puede haber respecto al contenido concepto de terrorismo. Después, respecto al tema del post-11S, que este año se cumple 20 años, es que Al-Qaeda consolida un tipo de terrorismo que es el terrorismo religioso. Y aquí es súper importante, que va en otro de los conceptos que vierte los hallazgos de esta investigación, es que la gran batalla de Al-Qaeda e incluso grupos como Estado Islámico se da en el campo de las ideas. Es decir, los aspectos militares, los elementos de lucha en terreno son absolutamente importantes, pero sin embargo, mientras este ambiente se dé en el campo de la idea, esta amenaza y el riesgo van a continuar. Es decir, puede volver, retroceder, pero en este minuto esta amenaza está más vigente que nunca. Al-Qaeda puede ser, como se indica, derrotado desde el punto de vista militar, pero la clave son las ideas. Y aquí, en esta línea, ¿cuál es uno de los aspectos que tiene que investigar centros como, en este caso, como ANEPE u otros? Es que uno tiene que trabajar la hermenéutica. Las distintas interpretaciones del Islam son las que han dado paso a lo que es la interpretación y la lectura de la violencia política, y se justifica la violencia. Y esa es una tendencia minoritaria en el Islam. Las grandes víctimas de Al-Qaeda y del Estado Islámico son los propios musulmanes. Bueno, la guerra contra el terrorismo, más allá de tener como objetivo capturar a Osama Bin Laden y a, digamos, las distintas células que están operando y que operaban en distintas partes del mundo, era instalar la idea de idea imperial dentro de la Francia, reforzar su punto de hegemón, de gran hegemón dentro de lo que es el espacio de América Latina. Este tema de Chile y México es un punto de inflexión, o sea, hay una relación del no a la guerra y lo que se intentó, y es un aspecto muy interesante a tratar, que tiene que ver con la inflación de la amenaza. Lo que se hizo en Irak literalmente fue inflar la amenaza, es decir, las armas de destrucción masiva no estaban, y los nexos de Al-Qaeda con Saddam Hussein, algo que desde el punto de vista al menos
teórico y desde el punto de vista del análisis era bastante difícil poder llegar a establecer. Bueno, en ese periodo las relaciones llegaron a un punto muy tenso entre Chile y México, pero finalmente siguen siendo los grandes aliados de la región de Estados Unidos hasta ahora, y no podían desperdiciar esa agenda, por ejemplo, con acciones de lo que tenía que ver la agenda bolivariana de países de la región que estaban, digamos, avanzando en estos aspectos. Por eso, cuando Chile y México dicen que no a la guerra, no fueron, entre comillas, castigados tan dramáticamente. Todos pensamos, digamos, desde el punto de vista del análisis, de que existía la posibilidad de que no se firmara el Tratado de Libre Comercio. Y finalmente, lo relevante es que ¿por qué no se adhiere al tema de la guerra de Irak en América Latina? Porque Al-Qaeda no era una prioridad. Hay una posición de contrahegemonía de países como Brasil y Argentina aquí, permanentemente, y hay un apoyo esencial a lo que es al multilateralismo. Y acá cierro con una idea que tiene que ver con que se crea en este libro, logro establecer un concepto que se llama la cooperación de doble juego. ¿Por qué la cooperación de doble juego? Lo voy a leer porque mientras se expresa una política declarada de carácter coactiva, que en el fondo dicen, ok, nosotros vamos a apoyar, vamos a siempre sostener en sus campañas y operaciones, en la práctica prácticamente no se llevó a nada a cabo. Es decir, hay una cooperación, y este concepto lo tratamos de instalar, se trata de instalar como una bandera dentro de lo que es el conocimiento científico, y se habla de cooperación de doble juego. Bueno, he tratado de explicar de lo más sucintamente posible, así que, bueno, nada, darle la palabra a la moderadora. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. A continuación, invito al profesor Navarro y al doctor Montaner a que comenten desde sus perspectivas o generen instancias de reflexión en base a este minucioso trabajo de investigación. Por favor, a ambos las palabras. Sí, gracias, Silvana. Mira, en realidad aquí surgen varios temas interesantes, porque esto, como yo lo planteé, tiene ya un carácter histórico, pero no es menos cierto que es un carácter histórico presente, o sea, es muy cercano. Y aquí surge una cuestión inmediata. Saddam Hussein fue, en definitiva, muerto en mayo del año 2011, y eso comienza a reflejar el declive de Al-Qaeda como una organización terrorista. Pero claramente tuvo una sucesora en Estado Islámico o Daesh, como quiera llamarse. Y aquí surge una primera pregunta que le quiero hacer a Gonzalo, en el sentido de cómo se proyecta este tema de Al-Qaeda que tú estudiaste y lo plasmas acá en el ámbito latinoamericano, en el escenario latinoamericano. ¿Cómo se puede proyectar esto? ¿Cuál es la extrapolación que tiene hoy día a la presencia de Daesh o Estado Islámico? Es cierto que ha ido decayendo en su posición, ha perdido las posiciones en Siria, las que tuvo en Irak en algún momento, que además de causar gran destrucción humana, causaron gran destrucción al patrimonio de la humanidad, patrimonio histórico, valiosísimo y irrecuperable. Pero bueno, sigue actuando, Daesh sigue siendo un actor y a veces actúa también por interpósita persona. Tenemos grupos terroristas que aún se declaran seguidores de Al-Qaeda o hoy día de Daesh. En fin, como ocurre en Nigeria, en fin, hay otros escenarios, pero ¿cómo podríamos proyectar Al-Qaeda a Daesh y cuál sería la proyección actual, especialmente en el escenario latinoamericano? Bueno, la pregunta es muy interesante y tiene bastante respuesta. Yo creo que acá hay un elemento que ver en qué situación estamos hoy, 2021, con pandemia. Hoy por hoy lo que hemos visto como señales es que hay un surgimiento importante de Daesh en Medio Oriente, pero también de Al-Qaeda. Es decir, hay una activación porque, como les indicaba, esta amenaza sigue absolutamente vigente. La salida de las tropas estadounidenses de Afganistán demuestra que, quieran o no, es una derrota total de lo que es una política exterior dentro de lo que es Asia Central. En este minuto, los talibanes firmaron, o sea, en los últimos meses, los talibanes firmaron un tratado con Estados Unidos, pero ese tratado prácticamente, en un par de semanas más, lo que son los talibanes van a recuperar toda la zona, al menos hasta la zona central de lo que es Afganistán, dejando una situación bastante compleja en materia de seguridad. Es decir, se estuvo 20 años, la finalidad de destruir Al-Qaeda, se destruyó gran parte de su sustancia. De hecho, se
Osama Bin Laden. Se cree que el segundo lugarteniente, que es al-Zawahiri, está prácticamente de salida o falleció por un tema ya de edad, pero estos grupos están activos. ¿Por qué están activos? Porque su ideología se llama salafismo yihadista, y este es el gran triunfo de Al-Qaeda. Cuando uno dice, cuando caen las Torres Gemelas, sí, desde el punto de vista militar es una operación absolutamente exitosa desde el punto de vista militar, con toda la tragedia que significa, pero al otro día, esas 24 horas, 48 horas, 72 horas permanentes del discurso Osama Bin Laden, permanentemente en televisión, en CNN, ese es el éxito del Al-Qaeda, la instalación de la idea. Entonces, cuando el profesor Navarro me plantea qué ocurre en América Latina, en América Latina no solamente, sino que en todo el mundo ese mensaje ya está instalado. Es decir, en este minuto tú tienes en África actuando en Nigeria a Boko Haram, tienes en Somalia actuando a Shahab, tienes al Frente Polisario actuando en Filipinas, tienes a Yamaya Lamilla en Indonesia, tienes en el norte de África una serie de grupos Tuareg y una serie de grupos que están vinculados a Al-Qaeda y que ya están de alguna manera, quizás hoy por hoy, ¿no? El escenario europeo o estadounidense es cosa de tiempo que vuelvan a operar. Cuando hay atentados, por ejemplo, ya sea en Medio Oriente, que tienen que ver, por ejemplo, con materias energéticas, eso claramente repercute en términos de seguridad y en términos, por ejemplo, en el valor del petróleo. Entonces, esta expansión tiene que ver con el condicionamiento ahora que está con la pandemia, pero claramente estos grupos están actuando permanentemente. Y eso tiene que ser quizás no la primera prioridad dentro de lo que es América Latina, pero claramente es un elemento que tiene que estar instalado en materia de seguridad y también en los centros de estudio. Muy bien. Y en esa perspectiva, uno de los grandes debates que hay acá en Chile en este momento es si la misión de las Fuerzas Armadas es solamente hacia fuera de la frontera o eventualmente puede ser hacia adentro de la frontera. Pero frente a fenómenos como el terrorismo yihadista y otras manifestaciones terroristas, resulta claro que hoy día la división esta clásica, un poco clausewitziana, de la separación entre la guerra convencional y con otras manifestaciones de violencia que de alguna manera permean el propio ordenamiento jurídico, y en esto destaco como mi condición de abogado, un poco sobre el que lo planteé, pero hoy día eso parece estar muy superado porque el conflicto, la guerra híbrida, combina todos estos factores. Hay factores convencionales, factores terroristas, como lo que estamos viendo, como de tu análisis, y factores criminales, y todo esto configura un cuadro político, militar y estratégico particularmente complejo. Entonces, desde ese punto de vista, pareciera que la clásica división que estudiamos aquí en la NEPE, que tú la estudiaste conjuntamente con las otras formas, por el conflicto, la guerra híbrida, en fin, pareciera que tienen un efecto al revés de lo que se plantea. O sea, hace que la defensa, la función de defensa es algo mucho más complejo y que no puede dividirse en magnitudes geográficas tan tajantes, ni magnitudes políticas tan tajantes, digamos. ¿Qué te parece? A ver, voy a ser dramáticamente sincero con esto. O sea, yo creo que, a ver, la instancia intelectual de poder plantear estos temas y llevarlo a una forma nueva de discusión en los temas de seguridad y defensa tiene que instalarse ahora, no mañana. Es decir, hay desafíos que están plasmados totalmente desde hace 20 años que todavía no son resueltos. O sea, tener ser flexible desde el punto de vista no solamente intelectual, sino que también, por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa, se hace más necesario que nunca. Es decir, hoy por hoy, centros como estos de pensamiento tienen que instalar esta situación porque hay nuevos fenómenos y hay amenazas que son de carácter híbrido. Es decir, tienes elementos, cuando tú hablas del factor terrorista, tienes que hablar de la criminalidad organizada internacional, tienes que ver cómo controlas los flujos migratorios que tienen riesgo, porque la gran mayoría de los flujos migratorios no tienen riesgo, pero hay algunos, los minoritarios, por cierto, que tienen riesgo. ¿Cómo enfrento yo, por ejemplo, el terrorismo desde el punto de vista religioso? ¿Cómo yo me relaciono con las comunidades, donde la mayoría de las comunidades son absolutamente pacíficas? ¿Cómo yo enfrento los lavados de activos, el tema del narcotráfico? Es decir, hoy por hoy, la gran complejidad y el desafío que está en defensa y en seguridad es el componente de una amenaza absolutamente híbrida. Entonces, cuando nosotros hablamos del terrorismo, no solamente tenemos que fijarnos en lo que es el acto propiamente tal, llevar un explosivo, por ejemplo, lo que puede ser en Europa. También nosotros y los medios de comunicación también tienen que hacer una lectura mucho más profunda. Entonces, hay una responsabilidad, urge volver a replantearse el tema de la defensa, porque la visión quizá
y hago una crítica monolítica muchas veces de creer en las amenazas tradicionales o la consolidación de esas amenazas tradicionales. Hoy por hoy la pandemia ha demostrado que la pandemia, dentro de los posicionamientos de lo que son los temas de seguridad y defensa, que estaba siempre en los foros internacionales, porque me tocó representar al país en muchas misiones, en APEC, Mercosur, Alianza Pacífico, siempre estos temas se cerraban en las declaraciones prácticamente como un anexo más. Entonces, hoy por hoy, claramente yo creo que hay un desafío y ANEP hay una oportunidad de volver a tratar estas temáticas, porque hoy por hoy, si nosotros vemos, por ejemplo, medimos realmente la información de Daesh operando en Siria, o lo que ocurre, por ejemplo, en una zona estratégica, por ejemplo, como el Cuerno de África en Al-Shahab, eso de alguna manera sí nos afecta, porque somos parte de un sistema internacional. Entonces, yo creo que ese es el desafío, es volver a repensar los asuntos de defensa y los asuntos de seguridad. Gonzalo, antes de que siga, el subdirector quiere hacer una pregunta. Gracias, Silvana. Más que una reflexión y a lo mejor alguna pregunta que pueda salir desde acá. La verdad de las cosas es que uno, a través de las reflexiones que ustedes han planteado y de lo que se ha conversado, y obviamente el conocimiento que tenemos ya con experiencia de lo que han sido estos últimos 20 años, uno podría sostener que uno de los efectos importantes que tuvo el fenómeno del 11 de septiembre del 2001 es, de alguna manera, la internacionalización del terrorismo como estrategia, como herramienta, como modo, como medio de lograr objetivos políticos, digamos. Porque, claro, hasta antes de eso, uno generalmente se plantea el terrorismo como una manera de lograr fines políticos situados en un contexto de un escenario de insurgencia, en lo político, ¿no es cierto?, de un grupo que se rebelaba ante un sistema político determinado y que al no tener las herramientas militares convencionales, hacía uso entonces del terrorismo para lograr sus objetivos. Pero en general se planteaba dentro del ámbito de algún estado, de alguna región en particular. Y a partir del 11 de septiembre del 2001, esto ya quedó fuera y el terrorismo sencillamente se hace absolutamente internacional. Impulsado por esta organización, Al-Qaeda, y que también hoy día uno ve que, si bien es cierto, ha sufrido bastantes derrotas, pero sigue estando presente, tanto es así que les puedo señalar que hace algunos días solamente nos llegó un estudio aquí en la ANEP de una organización internacional que estudia lo que ellos llaman el Islam político, que de alguna manera es una continuación de estos fenómenos y no sabemos realmente al hablar de ese Islam político, cuál es su domicilio, cuál es dónde está ubicado geográficamente, quiénes son, quién es su dirección principal, dónde está su comando, su fuente fundamental, porque por supuesto que no podemos incluir ahí a todo el mundo islámico o al mundo musulmán o al mundo árabe. Son totalmente, sería una irresponsabilidad señalar algo así, pero hay una parte, una fracción del islamismo que indudablemente está también detrás de esto. Así que creo que ese ha sido uno de los efectos importantes y en lo práctico, el efecto concreto que ha tenido en la securitización, como tal cual lo menciona el profesor Montaner. Les puedo contar como una experiencia personal que justo el año 2000 me tocó viajar a Medio Oriente en una comisión de servicios, estuve un año allá y pasé por Nueva York justamente, estuve en las Torres Gemelas, en un Nueva York muy seguro, uno viajaba con mucha facilidad en general, no había mayores problemas, estuve en las Torres Gemelas, uno decía, este es el lugar tal vez el lugar más seguro del mundo, me acuerdo haberlo comentado en ese momento también, porque estábamos en el centro comercial de la potencia más importante del mundo. Y después conocí también Siria, estuve un año viviendo entre Siria e Israel, y Siria era un país hasta el año 2000 era un país muy tranquilo, muy pacífico, muy agradable para estar ahí. Pensaba un país que no se imaginaba que podía esa región del mundo transformarse de pronto en unos años que siguieron después, a partir del 2003, en un verdadero caos
político con guerras, conflictos y de una intensidad increíble. Entonces las cosas cambiaron efectivamente y por eso también subrayo la importancia de este aporte intelectual a través del libro del doctor Montaner, porque me parece a mí que todo aporte que se genere para entender mejor el mundo en que vivimos, en definitiva puede contribuir a tomar mejores decisiones y a evitar estas terribles guerras y conflictos. Creo que ahí está la importancia final de este esfuerzo intelectual. Cuanto mejor podamos entender los problemas y los fenómenos sociales conflictivos, por supuesto que hay mejores posibilidades de poder también controlarlos, administrarlos, si bien es cierto, a lo mejor nunca suprimirlos definitivamente, pero por lo menos establecer cierto control. Así que a partir de este comentario, no sé, doctor Montaner, si respecto a esto del Islam político, ¿cómo está hoy día? ¿Cómo ve usted cómo ha evolucionado en estos 20 años, más allá de los temas militares que todos conocemos de Irak y Afganistán, pero en general cómo ha ido en el mundo? Ya han pasado 20 años, un tiempo interesante después de esta guerra contra el terrorismo, y cómo ha ido, cuál es su visión de cómo esto ha ido cambiando. Estamos en una etapa de continuidad en general en cuanto a los fenómenos de terrorismo internacional. Hay un mayor control, esta securitización definitivamente va a ir creciendo. ¿Cómo se ve un poco el panorama, así haciendo a lo mejor un análisis quizá un poco imaginativo, prospectivo? Bueno, hay tres elementos de su comentario, de su exposición, que a mí me parecen esenciales. A ver, primero, el tema de la religión. Es decir, uno está viendo que el comportamiento de la violencia de la religión no solamente es patrocinio de lo que es el Islam, sino que también del judaísmo, del cristianismo y también del hinduismo. Uno va viendo distintos focos de violencia en lo que es la religión. O si uno va a ver en Israel, la situación interna de Israel, que hay fluidos ortodoxos radicales contra otros que tienen un aspecto más de carácter democrático bastante complejo. También vemos la situación de Estados Unidos, uno va viendo la situación de terrorismo interno, donde prácticamente la toma del Capitolio deja nuevamente en una situación absolutamente de vergüenza de lo que ocurrió desde el punto de vista. Entonces, volviendo al tema de lo que usted planteaba, en la toma de decisiones, la clave es poder entregar la mejor información posible y adelantar escenarios, y que el tomador de decisiones tenga información útil para poder adoptar políticas públicas, las políticas públicas correctas. Entonces, todo lo que usted está mencionando es que desde el conocimiento y la ciencia tienen que estar al servicio de esta función que es esencial dentro de lo que es un Estado, y también de lo que pueden ser particulares y cuidados frente al posicionamiento de diferentes temáticas. Ahora, contestando su pregunta respecto al tema de lo que es el Islam político, la situación es bastante compleja, porque primero mi posición absolutamente marcada es no hablar de primaveras árabes. No fueron primaveras árabes, fueron tormentas árabes, fueron procesos revolucionarios que fueron dramáticamente complejos. Uno fue en Túnez, el otro fue en Egipto, el otro en Siria, ¿para qué decir? Y prácticamente todos resultaron en revuelta al estilo Revolución Francesa. Es decir, mucho derramamiento de sangre, y donde partían con una suerte como de jóvenes demócratas tratando de votar a regímenes que eran dictatoriales, terminaron en crisis bastante complejas, y una prueba de ello es la tensión y la guerra civil dramática que se vive en Siria con el régimen de Bashar al-Assad, y la multiplicidad de grupos que militan dentro de lo que es el radicalismo islámico. Yo creo que hoy por hoy la situación es más o menos... el Islam político es legítimo en la medida que hay partidos que representan, no sé, como puede ser los hermanos musulmanes, que tienen una fuerte presencia en distintos países árabes. Pero claramente dentro de ese Islam político, el libro un poco también lo plantea, hay un segmento que está vinculado a la violencia, y a la violencia política, y considera el terrorismo como un método para conseguir su fin. Hoy por hoy el estado de la situación es compleja, porque, como les decía, hay temas que la comunidad internacional no ha resuelto. La situación de los palestinos, la situación de los recursos naturales, la situación del tema cultural.
hay temas que como a nivel global no han sido resueltos y que son elementos gatilladores de conflicto. Mientras esos temas no estén resueltos, incluso la situación económica de muchos países musulmanes o árabes, como por ejemplo Yemen, prácticamente esta situación de complejidad va a permitir que haya bolsones o instancias de violencia que afecten a lo local, a lo regional y a lo global. Es decir, recordemos que Al-Qaeda nace en unas cuevas de Afganistán y Osama Bin Laden en 2001 estaba en Tora Bora arrancando las tropas estadounidenses y finalmente arrancó. Al-Mullah Omar, jefe de los talibanes, nunca lo capturaron. Es decir, estamos hablando de fenómenos absolutamente complejos y lo dramático es que, como usted mencionaba, Siria, que usted conoció y los que han tenido la oportunidad de poder conocer las sociedades, son sociedades que buscan la paz, son sociedades que construir instancias de diálogo, de una construcción social, que tienen los mismos problemas prácticamente que lo que podemos tener nosotros, y que el terrorismo prácticamente ha sido un flagelo, que finalmente el terrorismo de Al-Qaeda y Estado Islámico ha matado una gran cantidad de musulmanes. Y lo que pasa es que los medios de comunicación, yo soy periodista y hago una crítica, y me hago una crítica a mí también, revelan mucho más lo que puede ser un ataque en París, en Bataclan, en el teatro, más de lo que puede ser, por ejemplo, en Pakistán, en una ciudad de Peshawar, o lo que puede ser en una zona como Beirut, en el Líbano. Entonces, es una situación compleja y esto no va a terminar. No va a terminar. Medio Oriente siempre es un termómetro de la situación internacional. Y hoy por hoy pasamos una nueva crisis que quizás no tenga que ver mucho con Al-Qaeda o con el Estado Islámico, pero todo está vinculado y nuevamente entramos en una crisis. Y va a ser permanentemente una crisis porque es un tema absolutamente complejo. Muchas gracias, profesor. Claramente es un tema que está para muchísimo tiempo más, para debatir, para reflexionar y para conversar todos los aspectos que abarcan todas estas temáticas. Pero para ir cerrando, Gonzalo, primero tenemos varios interesados en saber cómo pueden obtener tu libro, dónde lo pueden comprar, dónde lo pueden encontrar, eso por un lado, y para que vayamos cerrando, te invito también los últimos minutos para tus palabras respectivas de lo que quieras disponer de ellos. Bueno, los libros, yo soy exalumno acá, así que obviamente me siento un poco como en mi casa, así que yo voy a dejar unos textos acá en la biblioteca porque me interesa que haya difusión y que haya una divulgación. Yo el libro lo tengo, y ahí lo podemos coordinar con el equipo de publicaciones. El equipo está en open source, está en fuente abierta, en su modo electrónico. Y en temas ya de compra, bueno, también ha sido ha sido bastante halagador que Amazon lo vende y también está en lo que es Apple Books y en el Club de Lectores del Mercurio y en la librería que leo de Italia, o sea, de Avenida Italia. Hay bastante. Y lo otro, bueno, voy a dejar mi correo también si alguien necesita, yo puedo compartir. Así que agradezco este espacio de difusión, pero finalmente yo quiero agradecer a la NEPE. Yo creo que acá hay un proceso de reflexión muy largo, en la cual, como yo comenté varias veces en este pasaje, hay ideas, de alguna manera, o reflexiones que yo he recogido acá de conversaciones con profesores y también con alumnos, que de alguna manera, como decía, un capítulo está prácticamente plasmado en lo que es mi tesis de magíster. Y yo creo que instancias como esta, donde hay un espíritu crítico, una instancia de discusión abierta como ha sido, yo creo que es absolutamente valorable. Así que yo quiero agradecer a la academia, a todo el equipo que ha dispuesto, digamos, poder llegar a esta discusión. De verdad lo valoro mucho. Creo que instancias como esta de reflexión son más necesarias que nunca y creo que falta mucho. Y bueno, agradecer a todos los que han podido participar en este proceso de este libro, que es un derrotero que parte, como decía, desde una micro hasta Santiago hasta lo que puede ser en una biblioteca del Líbano o Siria. Así que nada, yo agradecer profundamente, agradecer al subdirector, agradecer a Silvana, agradecer al equipo a cargo de comunicación, bueno, y especialmente también a Miguel, al profesor Navarro, que además me une también una amistad de varios trabajos conjuntos en términos de poder plantear estos temas que a veces son difíciles. Pero yo creo que la defensa y la seguridad son temas que tienen que ser un valor de la sociedad y creo que para eso la reflexión intelectual y la discusión de estos temas es
Así que nada, a valorar y mucho esto y darle profundamente las gracias por esta invitación.